Hola. ¿Qué tal? Esto es Duda, más de lo que conoces y ves. Hoy presentamos, Festividades de Muertos, segunda parte. Los españoles encontraron en los aztecas a un pueblo fascinado con la muerte, sus creencias y sus fiestas, giraban en torno a la misma de manera exagerada y morbosa para los europeos. Fray Diego Durán, comenta que, entre los rituales mexicas, existían al menos 5 fiestas dedicadas a los muertos, siendo 2 las más importantes. La denominada de los muertecitos o muertos pequeños Omicailuitón-Liotlaxochímaco, conmemorada en el 9º mes del calendario mexica y que equivale al mes de agosto, esta fiesta estaba precedida por la diosa Mictecihuatl y la tradición de esta fiesta consistía en ofrendar y regalar flores. La segunda fiesta denominada Fiesta Grande de los Muertos o Eimicailuitl, se conmemoraba en el 10º mes, correspondiendo con los últimos días de agosto y principios de septiembre, siendo la deidad patrona Tonatiuh. Esta fiesta era solemne y se conmemoraba a los muertos con llantos y tenían por costumbre teñirse el cuerpo de negro y se tiznaban la cara. Las ceremonias se llevaban a cabo tanto de día como de noche en los principales templos de Tenochtitlán. Recordemos que no existían cementerios y las ofrendas se hacían en templos y hogares, donde estuvieran los cuerpos o las cenizas enterradas de algún ser querido. Después de la conquista los evangelizadores prohibieron los sacrificios humanos y corporales, las fiestas, según el calendario azteca, las piras y otras prácticas funerarias. Sin embargo los conquistados no dejaban de ofrendar según sus costumbres a los muertos chiquitos, en agosto y a sus difuntos en septiembre, mientras no se terminaba de imponer el uso del calendario gregoriano. Una vez consumada la conquista, es cuando las reliquias de santos empezaron a llegar de Europa en medio de procesiones obligatorias y se exponían en medio de algarabía y fiesta en los nuevos templos cristianos. La intención verdadera de los mexicanos, de ofrendar y rendir culto, se volvería implícita, ya que a los naturales les atrajo el culto que la Iglesia Católica rendía a cadáveres y partes de estos, ya que esto, en cierta forma se parecía a ciertas costumbres necrofílicas como los amuletos y los trofeos con partes humanas muy usados antes de la conquista. Las fiestas de muertos aztecas desaparecieron y los mexicanos, por negociación, aprenderían a hacerlo a principios del 11º mes y sería el religioso español Sebastián de Aparicio, quien desde 1563 en su hacienda ubicada en el actual límite de Azcapotzalco y Tlalnepantla de la Ciudad de México, conseguiría rescatar y conjuntar la tradición prehispánica con la celebración española, naciendo así la tradición de ofrendar el día 1 a los niños difuntos, y el día 2 a los difuntos mayores en los templos y atrios de iglesias católicas, así como en las haciendas. Recordemos que en esta época no existían los cementerios. Existe poca documentación sobre cómo se festejaba el día 1 y 2 de noviembre en la época inmediata a la conquista, pero con certeza, se sabe que en los años de la década de 1740, estas fiestas comenzaron a asumir en el Valle de México las formas como se conocen en la actualidad. Fue entonces, según nos entera por vez primera un fraile capuchino llamado Francisco de Ajofrín, cuando sobrevino la producción mercantil y la venta de figurillas de pasta de azúcar llamadas alfeñiques. Asimismo, el relato clave de Ajofrín alude al término Día de los Muertos. Tanto la existencia de los alfeñiques, como la referencia a los días de todos los santos y de las ánimas como Día de los Muertos. Durante muchos años, era común que los muertos fueran sepultados dentro de las iglesias, detrás de los muros o debajo del suelo o en terrenos circundantes, algunas veces apenas cubiertos con tablas de madera y casi al nivel de la superficie, lo que producía muy malos olores y espectáculos muy desagradables para los feligreses asistentes. Sin embargo, una costumbre tan arraigada como esta, era muy difícil de suprimir entre la sociedad. Recordemos que según la creencia de esta época era menester ser enterrado lo más cerca posible del altar de una iglesia, ya que se suponía que esto aseguraba ser de los primeros en resucitar el día del juicio final.
A fines del siglo XVIII, el arzobispo de México, don Alonso Núñez de Haro y Peralta, manifiesta la necesidad de que se dejen de hacer sepulturas dentro de los templos para evitar contagios y enfermedades, y que de ahí en adelante, los difuntos debían ser enterrados en cementerios ubicados en lugares elevados, alejados de las casas y con buena ventilación. El primer cementerio utilizado de esta manera fue el de Santa Paula, se abrió al público en ocasión de una epidemia de viruela en 1779, ubicado en el área que hoy ocupa el Palacio de Bellas Artes. Hacia 1859 se consolidó en la Ciudad de México, la costumbre de adornar las tumbas con flores y velas, visitar los panteones los días 1 y 2 de noviembre. La clase alta por las mañanas y los pobres por la tarde, la gente de dinero aprovechaba estos días para poder estrenar sus ropas negras, que preparaban desde antes para poder lucirlas en los panteones. Esta costumbre es de origen europeo. La clase baja, acostumbraba visitar las tumbas y organizar comidas y borracheras con pulque que poco a poco se iban tornando escandalosas e inmorales. Las epidemias que durante siglos azotaron a la Ciudad de México llevaron a la creación de más cementerios fuera de la ciudad y fue hacia 1861 que el gobierno comenzó a hacerse cargo de los entierros y a administrar los panteones, con lo que se empezaron a definir limitaciones para los visitantes, comenzando con los horarios de visita y prohibiendo la venta de pulque los días 1 y 2. Otro elemento que se haría popular, en esta época y que ya contaba con antecedentes muy variados, sería el regalar y consumir con chocolate el pan de muerto en todas sus presentaciones tal y como hoy se conoce con todo y su significado de tipo religioso. También surge por este entonces la costumbre de ofrendar y consumir carne en mole, sea pollo o cerdo en mole verde, rojo o negro. Con todos estos elementos las festividades de muertos se diversificarían y aparecerían lugares emblemáticos que aún no tendrían el renombre e importancia que se les da el día de hoy, como son Mixquic al sur de la Ciudad de México, Pátzcuaro al poniente de Morelia, Xococotlán en Oaxaca, entre otros, tal y como hoy se conocen. A principios del siglo XX y durante el Porfiriato, las costumbres fúnebres persistieron, se ofrendaban alimentos en tumbas y altares improvisados en el hogar, iluminando los caminos de altares y tumbas no solo con cirios, velas y veladoras, también con flor de cempasúchil, ya que desde los aztecas se consideraba a esta flor como una trampa de luz y calor solar capaz de brillar para los muertos. Aparece el rezo del Santo Rosario, la creencia de que son las ánimas de los muertos las que vienen a este mundo a partir del 30 de octubre y regresan al más allá el día 3 de noviembre. Nótese que hablamos de las ánimas, no de almas, ni espíritus, ni fantasmas, conceptos ajenos al mexicano. En México, la gente de clase media y alta, imbuida de las formas de comportamiento modernas importadas de Europa, se alejó del espiritualismo de indios y españoles, dando un carácter banal a esta fecha. El día de consagración y memoria de los finados, se había convertido para la sociedad porfiriana boyante, en una ocasión para exhibirse, mientras que la clase baja asistía a los panteones para realizar ahí sus rituales en comunión con sus muertos, tratando de complacerlos en el día que volvían para visitar a sus parientes. Mientras esto sucedía en México, en Estados Unidos también adquiría el Halloween ya secularizado, las formas como hoy se le conoce, y un gran impulso obtendría hacia 1920, cuando se comienzan a organizar concursos para promover fiestas familiares en la noche del 31 de octubre, esto como respuesta a los desmanes que organizaba el Ku Klux Klan. En esta fecha, hacia 1921 se celebra por vez primera y formalmente, la fiesta de Halloween con un desfile alusivo en Minnesota, y con fiestas de disfraces.
Ya era tradición el dulce o truco y las calabazas con rostro, que los migrantes irlandeses que con las mismas rememoraban al terrible y siniestro Jack Lantern y que a falta de nabos y abundancia de calabazas, realizaban año con año dada la ocasión. Elementos nuevos se añadirían a las brujas y gatos negros y sería gracias a novelas como Drácula de Bram Stoker y Frankenstein de Mary Shelley, de reciente aparición, así como el descubrimiento en 1922 de la tumba del faraón Tutankamón. Halloween se complementaría con fantasmas, hombres lobos, vampiros y momias, pero aún no alcanzaría a pasar la frontera sur con México. Un legado de la Revolución Mexicana, fueron las denominadas calaveras. En su inicio, esos panegíricos fueron criticados por pedantes y ridículos, y se vieron transformados en sátiras a personajes políticos y otras personalidades que gozaban de popularidad. Después del movimiento armado, se inició la búsqueda de elementos de cohesión, en la ilusión de encontrar una esencia de lo mexicano que representara a todos los habitantes de la nación. Fue José Vasconcelos como secretario de Instrucción Pública, quien a partir de 1921, tuvo como uno de sus propósitos esta tarea de reintegración histórico-cultural. Es por esto que se comenzó a decir entre los intelectuales de la época y a enseñar en las escuelas públicas que el Día de Muertos tenía origen en el México prehispánico. Otro aporte revolucionario fue la influencia de Guadalupe Posada, en el pintor Diego Rivera, quien en 1947, nos agregaría un elemento más a las festividades de muertos. La Catrina, es nada más y nada menos que la muerte misma, personificada en una dama de la época victoriana, deja de ser la calavera garbancera de Posada, y Rivera la da a conocer con su nuevo nombre, al plasmarla en el mural Sueño en una tarde dominical en la Alameda Central, donde hace un recuento de la historia nacional. Catrina se volvería el ícono por excelencia de las festividades de muertos en México y posteriormente en el mundo entero. Hacia la década de los 50 y 60 empezó en México a conocerse la fiesta de Halloween, y su entrada a México se produjo a finales de los años 70 y principios de los 80 gracias al cine y a las series de televisión. En 1978, se estrenaba en Estados Unidos, y en el mundo entero la película Halloween, de John Carpenter. Una película ambientada en la víspera de Todos los Santos, que supuso una referencia para el cine de terror y que sería el caballo de Troya que daría entrada al Halloween en Latinoamérica. La frivolidad, la fiesta, las tradiciones, la religiosidad, el espiritualismo y el comercio, se fueron mezclando, hasta alcanzar buena parte del carácter que percibimos hoy en esta fase.